12 del mediodía, 1 minuto en todo el país. Seguimos aquí en el Gira Noticias por FM Carolina y en este momento tengo el gusto de saludar a Luis Diego, que nos visita de aceite natural de cannabis OM. Es especialista en todo lo que son los usos del cannabis en su sección medicinal y todos los beneficios que aporta para el organismo, para los mamíferos en general, diría, por lo que me estuvo contando fuera de aire, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buen día, Gerardo. ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien, y sabés que está buenísima esta charla porque venimos de la Expo Cannabis, que si no me equivoco fue esta semana que pasó, y ahí se vio con claridad lo de moda que está esto y lo amplio en sus distintos usos y cuánto para mí ignoramos en cuanto a los usos que tiene, los beneficios. Hay a veces una mirada muy sesgada, así que mi idea por lo menos es que de esta charla nos vayamos más desprejuiciados en cuanto a qué es esto. Y bueno, y sé que vos hace ya tiempo que tenés tu empresa, tu pyme, laburando con el cannabis, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo más que una moda diría que es una industria incipiente. Tiene muchísimo potencial y eso es lo que se está viendo en este momento, donde aparecen proyectos con inversiones grandes, digamos, pero también donde se da lugar a lo que sería el autocultivo y la revinculación, digamos, de la sociedad, de la gente, con una planta cuyo vínculo es ancestral, ¿no es cierto? Tiene una historia larguísima. ¿El ser humano hace cuánto está en contacto con el cannabis? ¿Hace cuánto lo habrá descubierto? Y hay registros arqueológicos de más de 12.000 años, incluso, ahora no me acuerdo bien la fecha, pero varios miles de años con el primer registro en China, con los usos medicinales. O sea, sí, hoy por hoy se sabe que la planta tiene una dispersión mundial de muchos hábitats distintos, y eso refiere al proceso de domesticación que tuvo, y por supuesto eso se correlaciona con la necesidad y con el vínculo que tenía. Por eso donde iba la gente llevaba la planta y la adaptaba al nuevo lugar. Claro, y no es lo mismo la planta de Asia que la planta que tenemos acá en América, incluso acá en Argentina. Va variando, es un organismo la planta y me imagino se adapta de acuerdo al lugar. Sí, digamos, hoy por hoy lo que se considera, y ya hablando como taxonómicamente, es que hay una especie sola, que es el Cannabis sativa, y después tiene como subespecies vinculadas ya a distintas zonas, que son lo que se le llama, son 3, Ruderalis, Sativa e Indica. Ajá. Pero a su vez hoy lo que están en todo el mundo no son ya esas especies en pureza, sino que ya hay un montón de empresas de genética trabajando en esto, con lo cual hoy lo que se tienen ya son híbridos, que lo que se busca según la línea de trabajo de cada genética, potenciar ciertos componentes de la planta, ya sean ciertos cannabinoides o ciertos terpenos o flavonoides, que son como los principios activos que más se conocen, porque en realidad hay muchísimos y de muchos todavía no hay información técnica que los solvente. No te olvides que los últimos 60 años estuvo prohibida la planta y las investigaciones. Entonces, los conocimientos y las experiencias que se tenían ancestralmente siempre fueron basados en la práctica y en el pasaje de ese conocimiento generación tras generación. Claro, y justo estos 60 años son los 60 de la ciencia a todo lo que da, la hiperespecificidad, así que ahora el contacto que se va a dar entre estos conocimientos, si querés, más artesanales o de las comunidades con este desarrollo científico, para mí tiene un enorme potencial. Sí, yo creo que sí, y bueno, también plantea desafíos, porque todo lo que era investigaciones
vos no te olvides que de alguna manera estamos trabajando en el rubro farmacéutico y todas las investigaciones estaban monopolizadas por la industria farmacéutica. Claro. Y hoy lo que vemos que no son los mismos resultados que se obtienen con los productos sintéticos producidos por las empresas farmacéuticas que por los derivados de la planta entera, o sea, de las extracciones de la planta entera, porque como te decía antes, tiene muchísimos componentes de los cuales todavía no se sabe bien, pero sí se saben que todos juntos cuando trabajan generan una sinergia que genera un resultado mejor. Entonces eso trae complicaciones como para adaptar un poco la metodología de investigación de lo que se podría hacer con cualquier droga, digamos, cualquier antibiótico, cualquier cosa, que siempre se trabaja con un producto en pureza, con una formulación conocida, y que eso sea representativa después para el efecto que va a generar una planta de manera global. Bien, y después sé que se usa el cannabis para hacer sogas, digo, el cáñamo, ¿no?, que se le llama. Tiene múltiples usos, más allá de, en específico, el aceite o el consumo recreativo que se le dice. Digo, es una planta casi milagrosa en su variedad, ¿no? Y sí, o sea, las especies que se le llaman de cáñamo, que son muy bajas en principios activos, en los cannabinoides principalmente, o sea, que no tienen psicoactividad, tienen características muy positivas y que permiten producir una variedad enorme de productos, y eso también está, o sea, obviamente históricamente se usó y ahora se está volviendo a trabajar en esos rubros, ¿no es cierto? Claro, porque vos hablas de 60 años, son los 60 años en los que Estados Unidos prohibió la marihuana, que de hecho es un apodo por los migrantes mexicanos que le decían María Juana, si no me equivoco, y la consumían, entonces demonizaron la sustancia y la borraron del mapa, frenando todo esto, que podría haber sido un desarrollo continuo y con el aporte de la ciencia. Son 60 años de prohibición, pero curiosamente no sé cuándo empieza, ¿no?, a rehabilitarse en el plano legal, pero en Argentina se está avanzando mucho y ya hay varios lugares donde es plenamente legal todo tipo de uso, ¿no? No, diría que no. O sea, hoy es verdad que hemos avanzado, pero hoy el uso está más bien medicalizado, o sea, uno tiene que tramitar un ReproCan, Ajá. que es un trámite, un registro, donde un médico habilitante te receta el uso del cannabis en distintas vías. Es verdad que puede ser a través del uso de aceites o de forma inhalatoria, pero siempre con un diagnóstico médico por detrás. Ajá. Ahora, digamos, o sea, es un paso importante, no se puede negar, porque aparte eso habilitó también que se empiecen a realizar un montón de investigaciones y que casi todos los centros de investigación, ya hablemosle CONICET, INTA, universidades, tienen grupos de trabajo en cannabis, con lo cual va a permitir aprender, digamos, más, y en la mayoría de las universidades también hay algún tipo de curso, diplomatura o cosa parecida, digamos, acerca del uso medicinal, pero no está todavía, digamos, o sea, vamos a decir, hoy lo que se plantea para avanzar en los derechos de las personas es el uso libre o uso adulto, se llama más que recreativo. Ajá, porque sí, digamos, cuando uno consume, por ejemplo, alcohol, que es una droga, digamos, totalmente legalizada, o fuma cigarrillos de tabaco, no se dice que es yo consumo alcohol con un uso recreativo o fumo con un uso recreativo. O sea, uno no tiene que aclarar por qué lo hace, simplemente lo hace porque quiere, digamos. Claro, y te dicen en todo caso en el paquete de cigarrillo, en la bebida, beba con moderación, fumar hace daño a la salud. Tenés la instancia producto, ¿no? Que todavía
en el uso adulto del cannabis creo que en Argentina no está. Sé que en otros lugares, Ámsterdam, Nueva York, digo, hay lugares, California, donde ya existe eso. Ahora, ¿vos te imaginás ese paso como de ir al producto que se empiece a vender en locales, así como el cigarrillo o el alcohol? Yo creo que sí. Yo no sé si va a ser rápido acá, porque hay bastante prejuicio. Sí. Y hay una cuestión bastante conservadora, y también, y por qué no decirlo, detrás de eso también hay una cuestión de poder, digamos, porque también es cierto que en algunos lugares donde se logró el uso libre de alguna manera, fue siempre en forma, haciendo fuerza de manera conjunta entre autocultivadores, claro, y empresas que querían realizar proyectos, y después se da una suerte de que una vez que está liberado, las empresas empiezan a generar alguna presión como para terminar monopolizando ellas el cultivo, y de esa manera, pensemos, cultivo / negocio, y algo de eso en algunos proyectos grandes vinculados con algunos gobiernos. Yo hago una segunda lectura que se busca un poco, digamos, dejar planteado eso, como que cualquiera lo puede hacer, pero cualquiera que pueda invertir un par de millones de dólares, con lo cual ese sí, cualquiera empieza a acotarse. Sí, es el capitalismo metiéndose y sacando esta cosa del autocultivo, capaz. Digo, si llegara a convertirse en producto, mucha gente quizás dejaría de tener sus plantas y pasaría a comprar. Digo, se mercantiliza muchísimo, y eso es verdad que beneficia a unos pocos, ¿no? En este sistema, en esta lógica liberal capitalista, es verdad lo que decís. Ahora, vos producís aceite concretamente, en aceite natural de Cannabisome, y digamos, trabajás con distintos tipos de planta. Nombraste 3 nombres, la índica, la sativa, la drunelaris o algo así. ¿Trabajás con esas 3? ¿Se usan algunas de estas? ¿Y qué tiempo te lleva a preparar el aceite? ¿Cómo es el proceso? Sí, esas serían como las líneas madres, vamos a decir. Hoy no se trabaja, digamos, con esas líneas en pureza. Por ahí algún banco de genética, pero digamos, hoy se trabaja con líneas híbridas, o sea que lo que buscan es rescatar una parte que parece valiosa de alguna, ¿no es cierto? Y poder ir combinando y lograr. Lo que hago yo, también hace otra gente que trabaja, es buscar qué genética le aporta tanto como un mejor rendimiento a la hora de hacer la extracción del aceite, como una mejor respuesta a la hora del consumo. Y esto es lo que se vincula mucho con el autoconsumo que decías vos, el autocultivo, mejor dicho, y que me parece a mí muy interesante, y que yo no creo que, o sea, a mí me parece que el autocultivo ya tiene una cuestión terapéutica, porque tiene que ver con la vinculación de uno con una planta que claro, es vida, con respetar los tiempos, y eso también tiene que ver con un poco el manejo de la ansiedad. No solo pensar en que de la planta puedo extraer un producto que va a tener un efecto ansiolítico, sino que el tipo de vínculo que yo voy a tener con la planta, el esperar sus procesos, el cuidarla, el observarla, el ver qué necesita, todo eso yo creo que va generando algún tipo de sanación. Fuera de eso, lo que puntualmente cuando alguien hace para otros, tiene que buscar productos de alguna manera un poco más estandarizados. Claro. Entonces, en general, o sea, lo que hago yo en particular son tener distintas genéticas que yo sé que me van a aportar o que son ricas en ciertos principios activos, y después, cuando empiezo a trabajar con alguien, arrancar con un aceite, vamos a llamarlo de alguna manera estándar, y después, en función de la devolución y de cómo va sintiéndose la persona y cómo lo registra, y obviamente con el tipo de patología que tiene, ir haciendo los ajustes particulares,
para tener una mejor respuesta. Esto, el aceite, te lo pones con un gotero en la lengua, lo pones en la comida, ¿cómo es la ingesta, digamos, de este aceite? Sí, digamos, puede haber distintas vías, de hecho, estamos hablando acá solo de aceite, pero también hay ungüentos, cremas y otro tipo de cosas. En general, la vía que tiene mayor biodisponibilidad, o sea que uno va a sacar más provecho de lo que se pone, digamos, dentro de la boca, es la vía transmucosa. En el caso de la gente se usa, digamos, sublingual. En el caso del uso veterinario, vamos a decir, se propone, digamos, como pasarlo por las encías de alguna manera. Ajá. Buscando, siendo que el animal, digamos, no es que va a tener la paciencia de sostener las 3 o 4 gotas abajo de su lengua, ese tipo de vía. Pero también puede ser la vía oral, pero principalmente esa es la vía más eficiente para el uso del aceite, y que va a permitir una mayor absorción y una duración del efecto más prolongado. Estamos en FM Carolina charlando con Luis Diego Gay, dueño de Aceite Natural de Cannabis OM. Pueden buscarlo así en Instagram, @aceite_de_natural de Cannabis OM, así lo encuentran, OM. Y digamos, ¿vos hacés también ungüentos en este otro tema de la crema, o simplemente es aceite? Y después, precisando los usos, me hablaste de ansiedad, dolores también. Una persona que quizás está atravesando una enfermedad, me imagino que te ayuda a sufrir menos. Y después, ¿en los animales es lo mismo o hay algo más en el uso veterinario? Bueno, en principio yo estoy trabajando solo con aceite por ahora. Nos enfocamos, digamos, en ir ajustando el producto y también en ir generando una comunidad, digamos. Hablar con el cliente. Sí, para mí es súper importante vamos a decir, lo que sería el postventa, el entender bien a la persona, qué le pasa, qué siente previamente a consumir, para ver qué recomendarle, y después también en función de lo que siente utilizando el producto. Eso por la primera pregunta. Sí, hay como dos grandes, digamos, grupos, lo entiendo yo así, que sería todo lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, tan propio de nuestra era, digamos, y ahí meteríamos lo que es el tema de los problemas de sueño, por ejemplo, o bueno, ansiedad en sí mismo en la vida cotidiana, algunos vinculados con algunas patologías, pero otros simplemente por vivir en el sistema de vida, claro, que vivimos. Y después sí, otro grupo grande que sería para el manejo del dolor. En lo que es el uso veterinario, también se podría decir, hay gente que recomienda en lo que tiene que ver con la ansiedad, yo no tengo experiencia particularmente, acompañar, por ejemplo, un adiestramiento con algún tipo de uso de producto de cannabis, porque una de las beneficios que tiene es incentivar la neuroplasticidad, entonces de alguna manera facilitaría el aprendizaje o el reaprendizaje, y después para lo que es manejos de dolores crónicos sobre todo, es muy útil. Por supuesto, en uso veterinario uno no tiene la devolución que tiene por ahí con una persona que puede conversar, claro, y que le puede decir que se sintió, y ahí requiere un poco más de atención por parte del propietario para ver, bueno, le estoy dando, ¿qué pasa con mi animal? Lo veo que se mueve más, que ahora quiere salir, que antes no saltaba y ahora sí, que se mueve de una manera u otra. Bueno, ir un poco registrando eso, como para poder ir ajustando los tratamientos, digamos. Sí, Luis es veterinario, por eso también su conocimiento sobre animales y esta posibilidad que tenés de conectar el cannabis con el uso veterinario. Aclarémosle a la gente algo simple y sencillo, que es que no tiene un efecto este aceite
asociado a lo que es el consumo de adulto, ¿no? Digo, no sé cómo expresarlo. Psicoactividad sería. Claro, no tiene efectos psicoactivos, sino va por otra parte, ¿no? Exactamente, o sea, para tener un efecto psicoactivo, digamos, que es lo más común, o sea, que tiene que ver por sobre todas las cosas con el uso de forma inhalatoria, uno requiere cierta temperatura para activar el producto, bueno, ciertos pasos que en el caso del aceite no están, y a su vez, según como uno formule el aceite, puede inhibir ese efecto también psicoactivo, regulando, digamos, la proporción de los distintos cannabinoides, que son distintos principios activos principalmente. Claro, entonces, se vuelve más un relajante que un psicoactivo, un relajante muscular. Exactamente, tiene muchas propiedades vinculado con que es ansiolítico, con que es relajante muscular. También permite, digamos, llegar más rápido al sueño, por ejemplo, tener menos interrupciones o despertarse menos veces durante la noche. Todo eso va haciendo a la calidad, o sea, porque no te olvides que cuando uno tiene ansiedad, después duerme mal, al otro día no solo está cansado, sino que le duele el cuerpo, porque en general se empieza a contracturar, se empieza a generar. Entonces, cuando uno lleva mucho tiempo así, uno tiene, digamos, sensaciones tanto físicas como mentales, digamos, que mantienen ese círculo vicioso del estrés y de la ansiedad y del dolor. Entonces, lo que tiene esto, que si bien no es el ansiolítico más fuerte ni el antiinflamatorio más fuerte, pero que al trabajar de manera más integral sobre un montón de los sistemas, digamos, que regulan el cuerpo, logra un efecto más completo, más holístico, podríamos decirle. Sí, porque me imagino que la pastilla de laboratorio que cumple con alguna de estas funciones, hecha con otras sustancias, va más al punto y quizás te afecta más alguna parte, como puede ser el riñón o el hígado que lo procesan. Esto, como te entra de otra manera, es más orgánico, ¿no? Digo, viene de una planta, tenés menos procesos industriales en el medio, que en este caso es para más salud, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y aparte muchas veces estamos hablando de que estos productos, digamos, industriales también tienen muchas contraindicaciones, claro, que son bastante complicadas, que generan acostumbramiento, y bueno, por suerte nosotros, me parece que en la Argentina no lo sufrimos, pero sabemos que hay otros países del mundo donde el principal problema de las drogas tiene que ver con las drogas analgésicas, digamos, en Estados Unidos, de producción industrial. O sea, no estamos hablando acá que están en la selva, guerrilleros produciendo una cosa u otra. Lo que estamos viendo acá es un feroz negocio industrial supercapitalista, y que no importa, digamos, que esté en juego la salud de la gente ni nada. O sea, entonces cuando a veces nos ponemos a pensar por qué tanto prejuicio y miedo sobre el uso del cannabis, y da como para sospechar, ¿no? Yo creo que de hecho la gente que tiene ese prejuicio y que sigue creyendo en esta cuestión de que le hablaban de droga de entrada, ¿no? Como si uno consumiera cannabis y mañana va a comprar 5 kilos de heroína, ¿no es cierto? O sea, claro. Sí, la escalera de las drogas que se suele tal cual, decir. Absolutamente infundado, y obviamente para darle un encuadre a este marco, digamos, farmacológico, industrial, capitalista, digamos, que digamos que como que no nos permite salir de esa lógica, ¿no? Ajá, y ahora en Argentina, básicamente vos, para desarrollar tu actividad, tenés, digamos, este ReproCan que mencionás, y después necesitas una autorización especial, registrarte de una manera, hay un registro de cultivadores, ¿cómo funciona el sistema?
Sí, hoy por hoy lo que existe es el ReproCan, que uno se puede justamente a través, hoy por hoy, a de través, digamos, de la evaluación de un médico y del acompañamiento de un médico que también está registrado en el sistema del ReproCan. Todavía los veterinarios directamente no pueden vincular, digamos, pacientes o recetarlo, digamos, siempre está como en un gris, vamos a decir, y eso te permite, según la categoría, cultivar para vos, para consumir vos o para producir aceite vos, o está también la figura del cultivador cooperativo que cultiva o puede llegar a producir aceites, por ejemplo, para un tercero que también tiene que tener, digamos, el ReproCan. Hoy por hoy esa es, vamos a decir, la normativa legal, lo que cubre, digamos, la legislación, que por supuesto queda absolutamente corto a la hora de lo que se está necesitando. Pero bueno, no se puede en absoluto quitarle mérito de que fue un paso muy importante. Sí, aparte por el aporte no en la epilepsia, si no me equivoco, o en personas con cierta discapacidad, de autismo, si no me equivoco, también hubo usos allí importantes y una lucha de varios colectivos para llegar a este resultado que, como vos decís, es parcial, no es total. ¿Y que hace cuánto está esto del ReproCan? Porque es reciente, no debe tener 10 años, seguro que no, pero 4 o 5. Sí, mira, ahora exactamente no te podría decir, pero estamos hablando de, yo no sé si 4 o 5, diría menos. De la pandemia para acá, sí, digamos. Pero dándonos la licencia de que por ahí es un año más, un año menos, ¿no? Claro, pero es muy reciente. Pero es súper reciente, es verdad. Hubo como casos que lo pusieron un poco en boga, como el tema del uso en las epilepsias refractarias. También hubieron ciertos grupos, como mencionabas vos, que también trabajaron mucho, o sea, el tema de, creo que la mayoría de la gente que está en esto escuchó, lo de Mamá Cultiva, que justamente eran eso, eran madres que querían conseguir algo que le hiciera bien a sus hijos, que a través de la industria farmacéutica no tenían respuesta, y que a través del uso del cannabis, la producción de aceites o algún derivado, lograban mejorar muchísimo la calidad de vida. También, como decís vos, hay otras enfermedades neurológicas o alteraciones neurológicas que están asociados también por ahí a convulsiones, pero también a mucha ansiedad, a autolesión, y que en algunos casos se ha logrado también unas mejoras importantes. Entonces eso también ha servido un poco como fundamento para la aprobación, digamos, de lo que se logró hasta este punto, y bueno, que es súper importante por lo que decimos, porque no hay por ahí una alternativa dentro del mercado que sea que permita, digamos, la mejora de la calidad de vida, y bueno, y que la planta esta lo puede dar, ¿no es cierto? Buenísimo, Luis, un gusto charlar con vos, tener esta conversación en términos serios y más allá de los chistes que a veces se hacen sobre el cannabis o los prejuicios que se tienen. Está bueno todo este aporte que haces con mucho conocimiento. Evidentemente te gusta estudiar estos temas. ¿Cómo te encuentra la gente? Y si querés recomendar algún podcast, algún libro para acercarse al mundo del cannabis en sus diferentes variantes. Bien. Bueno, a mí me encuentran, digamos, en Instagram como Aceite Natural de Cannabis Home, todo, cada palabra separada con el guioncito de abajo. Ajá. Y ahí me pueden consultar o para adquirir un aceite, preguntar. Sí, digamos, nosotros no tenemos desde ya un alcance grande, digamos, es más bien local donde estamos ubicados, pero sí por ahí le podemos resolver alguna consulta y en todo caso ya orientarlo en su búsqueda a nivel local,
eso no hay ningún problema. Y la verdad es que no hay un podcast particular que ahora recuerde, un libro particular. Hay muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con cultivadores de muchos años de experiencia, pero como ya te digo, hoy hay muchas investigaciones y pasa como en las cosas, digamos, que uno empieza por ahí a buscar también en internet y se encuentra con que para cada tema hay alguien que dice blanco y hay otro que dice negro, digamos. Entonces hay que tener cuidado de no marearse con eso, o por lo menos hablar con algún profesional vinculado con la salud o alguien que tenga realmente conocimiento para que pueda analizar esa información que hoy hay por ahí por todos lados y ver como mínimo si eso tiene lógica o no, o poder hacerse las preguntas que se tienen que hacer, porque como en todo, digamos, la idea tampoco es caer en fundamentalismos y creer que, bueno, que el cannabis ahora te va a hacer, viste, crecer de pelo, claro. O sea... Tampoco es el ungüento mágico. Nada es así, pero sí que es una planta súper interesante que puede ayudar a mucha gente a tener mejor calidad de vida, pero bueno, también depende de que uno, ¿no?, decida tener esa mejor calidad de vida y que le dé lugar a un montón de cosas, no es que tampoco el consumo de una planta va a mejorar nuestra vida simplemente si después andamos a 200 kilómetros por hora durante todo el día, ¿no? Claro. Sí, siempre con perspectiva integral y considerando que el cambio no puede ser solo de voy, consumo esto y punto, como muchas veces se dice, vas, consumís la pastilla y ya está. Es un cambio más total que hay que buscar, y ahí en esa senda el cannabis es una gran ayuda, sí, como estás diciendo. Y muy interesante también darle tiempo, o sea, cuando a veces uno lee a médicos que ya llevan mucho tiempo trabajando con cannabis, lo que dicen es que por ahí para encontrar el aceite ideal para una persona es un proceso por ahí de meses, claro, donde uno prueba un aceite, después cambia la proporción de los cannabinoides, distinto que lo que serían los ratios, el quimiotipo, que son características particulares, porque como estamos hablando, el aceite, se dice aceite, pero estamos hablando de un montón de cosas, o sea, un montón de aceite distintos, distintas concentraciones, y yo creo que a veces pasa que la gente toma una gota y ya quiere resolver todos los problemas que viene arrastrando por ahí hace 5 años. Claro. Entonces, para todo hay que tener paciencia, paciencia para ir registrando cómo uno se siente, más allá de que a veces uno por ahí no viene durmiendo mal y lo consuma y a los 2 días ya se da cuenta que duerme mejor. Pero es importante darle tiempo a eso, a registrar el cuerpo de uno, y eso también nos permite trabajar en otro nivel, digamos, en la ansiedad o en el manejo del dolor, que también tiene una importancia, un papel psíquico importante, ¿no? Porque siempre la gente que tiene dolor crónico suele estar enojada con ese dolor. Claro, y quiere sanar rápido ya. Y está cansada y no sí, entiende por qué a él le duele esa rodilla, claro, y no entiende. Entonces eso también nos va metiendo en una situación como emocional y mental muy negativa. Entonces también hay que darle tiempo para sanar ese tipo de cosas. Bueno, un gusto, Luis, gracias por acercarte al Gira Noticias. Espectacular esta nota, estos conocimientos, y bueno, ya saben, lo pueden buscar en Instagram, aceite natural de cannabis OM, todo con guión bajo entre palabra y palabra, si lo encuentran. Mucha suerte en este emprendimiento, que sigas bien, y bueno, en alguna otra ocasión conversaremos, así que un placer una vez más, que estés muy bien, Luis. Gracias, un gusto por invitarme.